Soy Mercedes León. Disculpar este pequeñito retraso en el inicio, que bueno, como las cosas estas del directo, justo después de hacer numerosas pruebas en días pasados, al momento de conectarnos siempre pasa algo y no nos funcionaba bien. Pero bueno, espero que ya todos me estéis oyendo, están todos los ponentes y simplemente están entrando los asistentes. Habíamos dado unos minutitos de cortesía, como siempre. Pero yo creo que dada la hora que es y en atención a todos los que han estado puntualmente, podemos dar comienzo a esta nueva cita que organizamos desde el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Esta vez nos hemos querido centrar en el tema de la compra pública de innovación y su importancia estratégica a nivel europeo. Yo quería daros la bienvenida a todos, muy especialmente, si me permitís, a mis compañeros de Cámaras de Comercio, que sé que algunos de ellos están también conectados, como puede ser la Cámara de Granada o la de Sevilla. Saludo a todos los asistentes, con especial bueno, mención a representantes de diversas entidades de la Junta de Andalucía, de diversas consejerías, de Andalucía Trade, de Andalucía Emprende, a nuestros compañeros del CEI Bahía de Cádiz, que nos acompañan en tantos proyectos, a diferentes ayuntamientos, incluso a representantes de entidades de otras comunidades autónomas. Creo que nos están oyendo también desde Cataluña o Cantabria, ¿no? La verdad es que, y por supuesto a todos los representantes de las empresas que nos están acompañando hoy, decía que la verdad es que siempre nos sorprende la respuesta a las convocatorias que hacemos sobre esta materia. No es la primera vez que la hacemos, pero sí sabemos que hay que seguir insistiendo en la importancia y la relevancia de esta cuestión. Pues por poneros un ejemplo, tenemos empresas del sector agroalimentario, del sector medioambiental, ingenierías, empresas de software, empresas de la industria en general, de la industria aeronáutica, aeroespacial. eh, Tenemos en el público a pymes, tenemos a grandes empresas, es decir, es un tema que interesa a todo el mundo bueno, me alegro que eso sea así, ¿no? En esta ocasión hemos enmarcado la jornada, como en otras ocasiones, pues no es la primera vez que, por fortuna, contamos con la colaboración de Incotec, en esta ocasión también, además, con el Parque Tecnológico de Sevilla, Sevilla Tech Park, que ahora presentaremos a las ponentes que nos van a acompañar hoy. Pero decía que no es la primera vez que lo enmarcamos en las actividades de nuestra red de información europea. Nosotros desde el Consejo de Cámaras de Comercio y por tanto todas las cámaras de comercio de Andalucía pertenecemos a la red de información europea de Andalucía, que la controla, la coordina y la gestiona la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. En ese contexto, pues todos los años, por lo menos desde hace un par de años, queremos que una de nuestras actuaciones esté dedicada a la compra pública de innovación. La compra pública de innovación, y yo no me voy a extender mucho aquí, porque vamos a tener a dos personas que nos van a hablar técnicamente mucho mejor que yo de este tema, pero sí deciros que se sitúa en el centro de las políticas europeas de innovación, de competitividad y de autonomía estratégica. No es solamente un mecanismo de contratación, no es solamente que preparemos, digámoslo, el mercado público hacia una serie de productos y servicios, sino que es un instrumento estratégico de política de innovación, de política económica y de política industrial. Por tanto, es una herramienta clave y es una herramienta estratégica que deben plantearse nuestras empresas. Europa ha entendido que la innovación no puede depender exclusivamente de subvenciones o de incentivos a la oferta. Es necesario activar también la demanda pública como motor de cambio. Y ahí es donde tiene todo su sentido la CPI, la compra pública de innovación. Y además es que la compra pública de innovación tiene una enorme capacidad para promover la I+D+I. Cuando la Administración plantea retos y demanda soluciones que aún no existen plenamente en el mercado, está estimulando el desarrollo tecnológico y acelerando la llegada de nuevas soluciones innovadoras. Y además la CPI ayuda también a constituir ecosistemas innovadores fuertes en torno a los sectores estratégicos. Aquí es importantísimo, y este webinar es un ejemplo de ello, la colaboración público-privada. Aquí están todos los actores, las grandes empresas, las pymes, como vemos hoy, startups, centros tecnológicos y universidades. ¿Para qué? Para facilitar esa transferencia de conocimiento y generar ese valor compartido
que es lo que vamos buscando con esta herramienta, ¿no? de innovación. Hay un aspecto especialmente relevante desde el punto de vista territorial. La CPI contribuye al desarrollo regional y al fortalecimiento del sector productivo local, especialmente el de las pymes, y es el objetivo que nos trae hoy. La experiencia acumulada nos deja una reflexión muy clara. Es más importante conseguir el primer contrato que cualquier subvención. Evidentemente, el contrato valida la tecnología, genera credibilidad y además posiciona a nuestras empresas en el mercado nacional, incluso en el mercado europeo. Yo no voy a dar muchos datos de lo que supone la contratación pública en España, que es donde se enmarca esta herramienta de compra pública innovadora. Seguro que nuestras ponentes nos dan un poco de luz sobre esto. Simplemente decir que estamos convencidos de que esto es un escenario de oportunidad real, que está alineado con las prioridades europeas y que precisamente lo que pretendemos con esta sesión de hoy es ayudaros a entender cómo se puede acceder a estas oportunidades, cómo una pyme que está en cualquier rincón de Andalucía puede beneficiarse de este mecanismo de la compra pública de innovación. ¿Qué necesitan las administraciones públicas? ¿Cómo detectar lo que necesitan las administraciones públicas? ¿Y cómo pueden posicionarse nuestras empresas para ganar estos contratos de innovación? Queremos, por tanto, que sea una sesión práctica, clara y orientada a resultados. Para eso, nosotros vamos a facilitaros que al final de la jornada os podáis hacer una serie de preguntas que intentaremos responder desde el chat. Yo desde este momento también quiero agradecer la participación del equipo del Consejo, en concreto de Amaya Nieto, que se va a quedar con vosotros luego para moderar también esas preguntas que vais a hacer al final. La innovación, un poco por ir terminando antes de presentar a las personas que nos acompañan, está claro que necesita financiación, y hay muchísimas ayudas para ello, pero también necesita mercado. Y la compra pública de innovación es hoy en Europa una de las herramientas, en nuestra opinión, más potentes para convertir la innovación en crecimiento y en competitividad. Como digo, no hemos dudado ni un minuto en saber quiénes podían ser hoy nuestros compañeros de jornada, ¿no? Nos van a acompañar, como en otras ocasiones ya, ¿verdad, Noelia? Una persona experta en estos temas, Noelia Escobar, aparte de ser la responsable de institucional intangibles de la consultora Incotec, que sabéis que es una consultora experta en innovación y en I+D+I, pues aparte de ser la responsable de institucional y de intangibles de Incotec, Noelia además es la vicepresidenta de AFIDI, que es la Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+I, miembro de la Junta Directiva de la Red de Mujeres por la Innovación y la Tecnología y coordinadora del grupo de trabajo de CPI en AMETIC, que es la patronal de la industria digital. Y muchas otras cosas más, pero bueno, tampoco se trata hoy yo creo que ya muchos de vosotros la conocéis. Eh, también nos va a acompañar Eva Martín, que es la directora de Innovación y Proyectos de Sevilla Tech Park. Eva nos va a contar como caso práctico lo que se está haciendo desde el Parque Tecnológico de Sevilla en esta materia. El Parque Tecnológico de Sevilla dedica mucho dinero, ¿no? Tiene un gran proyecto para fomentar la CPI en las empresas del parque y nos parecía que era interesante que dar a conocer cómo se está haciendo aquí en Sevilla. Y de momento, por mi parte, nada más. Yo os dejo con Noelia, ¿eh? Y en principio, lo dicho, espero que sea una jornada fructífera, que va a durar una hora máximo, ¿vale? Para que sea lo más práctica y lo más rápida posible. Y a partir de ahí, pues estamos a vuestra disposición, como siempre. Muchísimas gracias y buen trabajo, Noelia, cuando quieras. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes por el interés por este tema, que creo que como haya introducido Mercedes, yo creo que es un mecanismo, al menos para tenerlo en el radar, todas las empresas en estos próximos años. Sin más, voy a compartir presentación. Vale, perfecto.
Pues yo voy a hablar de la compra pública e innovación. Ya he hecho una introducción, Mercedes, bastante interesante a nivel general de lo que significa este mecanismo a nivel de Europa, la gran apuesta de Europa por este mecanismo como palanca de demanda para trabajar en los mecanismos de demanda, no solamente de oferta, y clave o oportunidad para el ecosistema innovador. Y yo voy a incidir en el momento. Estamos en el gran momento, estamos en una ola importante en cuanto a procesos de CPI que va a involucrar se va a extender desde lo que fue finales de 2005 hasta yo creo que todo el 2026 y principio de 2027, sobre todo cogiendo todo lo que es la programación de los fondos FEDER en los que estamos inmersos. Voy a hablar primero de contexto. Quiero que hablemos un poco de cifras, qué significa este mecanismo a nivel de impactos. ¿Por qué es una oportunidad para el ecosistema innovador? Estamos hablando constantemente de que es una gran oportunidad que hay que tener en radar. Vamos a ver la motivación y los consejos para las pymes esencialmente. Y luego yo creo que es muy importante hablar de procesos de compra pública e innovación con cara y ojos, o sea, aterrizarlo a realidades que están ahora mismo abiertas, donde cualquiera de los asistentes de las pymes que están presentes, de los actores que estáis presentes, centros tecnológicos, empresas, universidades, podéis participar. Y luego un concepto que creo que es esencial. Tenemos que trabajar en ecosistemas abiertos y en red. Hoy más que nunca en estos procesos de CPI hay que generar alianzas, alianzas estratégicas para abordar procesos desde un punto de vista colaborativo. Y vamos a hablar del contexto. Cada año, para ver un poco las magnitudes, cada año en la Unión Europea los organismos públicos, vamos a hablar de invierten alrededor de un 19% del Producto Interior Bruto en contratación pública. Vamos a decir contratación pública sin el adjetivo de innovación. Si al menos se destinase un 1% en procesos de CPI, en España estaríamos hablando de unos 2.900 millones de euros en procesos de CPI. ¿Por qué 2.900 millones? Si cogemos en España, el sector público gestiona mediante contratos públicos, hemos dicho en Europa un 19%, en España las últimas cifras de las que contamos, que son las del 23, invertía en procesos de contratos públicos un 20%, que esto suponía aproximadamente 290.000 millones de euros a datos del 23. La contratación pública tiene una gran importancia para la competitividad. Ya hemos visto por su magnitud, un 20% del PIB es una brutalidad. En Europa un 19% estamos hablando de movimientos de grandes importes y sobre todo tiene gran relevancia en ciertos sectores que son sensibles y donde, bueno, podemos decir que están más regulados por esa sensibilidad, que es la energía, el transporte, la defensa, todavía hoy más muy al uso la parte de los duales, la parte de las inversiones en el sector defensa dual. La informática, la TIC está presente en casi todos los procesos, la TIC transversaliza casi todos los procesos, servicios de salud, puesto que es evidente que el sector público en estos sectores es una fuente esencial de la demanda y usuario de estos servicios. En una época que está marcada por grandes retos y donde vemos que hay un clima cambiante, donde realmente la magnitud de las inversiones necesitan que hagamos cada vez más palanca desde distintos mecanismos para ser más competitivos, la innovación hoy más que nunca debe ser abordada de forma colaborativa y pensando en mecanismos de futuro que traccionen no solamente la oferta, sino que traccionen de forma potente la demanda. Las administraciones públicas están asumiendo, y lo estamos viendo en los últimos años, un papel cada vez más activo, trabajando, bueno, participando incluso en sociedades con participación de cuasi capital, en mecanismos de cuasi capital o capital. Estamos viendo cómo en estos procesos de CPI están incrementándose de forma exponencial en los últimos 2 años, están bajando al campo de juego. No solamente ya la administración busca regular, sino también participar dentro de este ecosistema innovador como compradoras y primeras usuarias de soluciones tecnológicas que aún no han llegado al mercado. La CPI avanza en España. Yo llevo casi 12 años trabajando en procesos de CPI y podemos decir que en estos
dos últimos años hay un gran movimiento en pro de este instrumento, aunque todavía en realidad nos enfrentamos a ciertos desafíos y obstáculos, pero su tendencia comienza a reflejar un gran potencial. Se fomenta un modelo de innovación abierta, lo ha dicho Mercedes, donde empresas, distintos actores, ya sean empresas, universidades, centros tecnológicos, incluso administraciones, las administraciones públicas por el lado del contratista, colaboran y trabajan de forma colaborativa en red. España se posiciona a la cabeza. Si vamos al último informe de la Comisión Europea sobre el ejercicio de evaluación comparativa de CPI de 2024, la Comisión Europea todos los años hace un análisis de evaluación comparativa entre los países del entorno de cómo avanza este instrumento. Podemos decir que en España, en el 2017, se podía contar en una mano, no habría más de 4 o 5 procesos de CPI. En 2025 hemos superado los 30 procesos abiertos. Según este ejercicio que decimos de la Comisión Europea, del último ejercicio del que disponemos, del 24, España se sitúa en la cuarta posición entre los 30 países analizados, con una puntuación de más o menos estábamos en un 47,5%, por encima de la media europea que se situaba en un 33%. Habíamos escalado de una octava posición en los últimos años a esta cuarta posición en un timing de no más de 5 años. Pero el reto ahora está en agilidad los procesos, que sean procesos continuistas, que no se queden estancados, definir no solamente proyectos de CPI, no quedarnos en un movimiento puntual, sino definir programas de CPI que aborden el reto desde distintas perspectivas y no proyectos puntuales. Así como muy importante acompañar estas tecnologías de estos procesos de compra pública e innovación más allá de esas fases de prototipo y dar continuidad. Yo creo que el gran gap está en que esos procesos, esos proyectos pilotos de CPI se aborden o se den continuidad a través de instrumentos complementarios que faciliten el hacer realidad, el llevar realmente a mercado esas bondades de esos pilotos, a ese escalado industrial y que se acorten esos plazos de llegada a mercado. Hemos dicho que hay una tendencia de crecimiento, que vamos por el buen camino, que España está en la cuarta posición de los países de nuestro entorno con una media más alta que la tendencia europea, pero todavía hay que ser realistas, obstáculos muy significativos que tenemos que entre todos superar. Muchos organismos públicos, muchos organismos contratantes siguen sin saber abordar y cómo poner en marcha estos procesos de CPI. No cuentan con equipos formados, ni recursos suficientes, ni el empuje de un líder que tire de ello. Tenemos un gran hándicap, tenemos una gran dependencia de FEDER. El 90 y pico por ciento, más del 90% de los procesos se nutren de financiación FEDER y esto, como sabemos todos, es un gran encorsetamiento a todo el proceso, nos limita la agilidad. Desde el lado empresarial, el escenario no es sencillo. Tenemos a los Tier 1, a las grandes empresas, a las multinacionales y grandes empresas que suelen estar en prácticamente todos los procesos, pero las pymes todavía les cuesta entrar. Es un mecanismo no tan empático con ellos o no tan conocido. La complejidad, la falta de conocimiento, los requisitos de solvencia, tanto tecnológica como económica, los tiempos en los procesos, desde la consulta preliminar, cuando se abre la consulta preliminar al mercado, hasta el pliego, pueden pasar en algunos casos más de un año, año y medio, y esta temporalidad, pues, de alguna forma diluye el interés en el mecanismo. Los hitos de pago se está mejorando para contar con anticipos o hitos intermedios de cobro, pero todavía pues cuesta. Suponen obstáculos para la llegada de las pymes, para que las pymes se vean como actores relevantes en este instrumento. Este tipo de eventos, de webinar, pues de alguna forma lo que tratamos es de hacer a la pyme partícipe o al menos conocedora de este mecanismo. ¿Qué requerimos para superar estos retos o estos obstáculos? Una apuesta clara por las administraciones, tanto general del Estado como administraciones autonómicas, con una visión de futuro, capaces de reforzar sus capacidades internas, de perseguir el agilizar los procesos,
el recortar estos tiempos desde consulta preliminar hasta pliego, dar más certidumbre a los procesos de que esto va a llegar a un pliego y va a ser realizable. Enfoque, como hemos dicho, no solamente de proyectos puntuales, one shot, sino como vamos a ver posteriormente el ejemplo que pondrá Eva del gran programa CPI del Parque Tecnológico de Sevilla, de abordar los retos desde un punto de vista multifocal, de hablar de programas de CPI y una visión estratégica de continuidad. Es muy importante dar continuidad a este mecanismo, no hablar de él en un momento dado y olvidarnos de él durante X años. Es esencial contar con un ecosistema empresarial preparado, entidades que conozcan la dinámica CPI, que se les forme, que se les sensibilice sobre este tipo de instrumentos, que empleen este mecanismo como, vamos a decir, como palanca estratégica para ir más lejos en sus planes de desarrollo y muy importante que se configuren o que trabajen para acceder a estos procesos desde una forma colaborativa, trabajar en red. Mayor conocimiento y transparencia sobre cuestiones críticas. Existen todavía pues, quizás grandes lagunas o gran incertidumbre sobre ciertos conceptos que son muy sensibles para el empresario, como pueden ser conceptos de quién es el poseedor de la propiedad industrial e intelectual, cómo los conocimientos persistentes tienen que, vamos a decir, trasladarse al proyecto, el tema de la explotación de resultados y conceptos como royalties, coinversión, incluso coparticipación en el capital en algunos casos. Todos estos temas pues dan un poco de miedo o bueno, pues hay que trasladarlos de una forma bastante transparente lo que significa el riesgo compartido en estos proyectos con la administración pública y estos conceptos cómo quedan en este punto, ¿no? Visto todo y planteado, bueno, pues que existe una tendencia, que es una oportunidad, que es una tendencia creciente, que cada vez vamos a tener que hablar más de palancas dinamizadoras por el lado de la demanda, no solamente trabajar en la oferta, que existen obstáculos que no son insalvables, pero que tenemos que trabajar por tratar de reducirlos o paliarlos. Vamos a exponer el por qué consideramos, o considero en este caso, que sí es una oportunidad para el ecosistema innovador y fundamentalmente para las pymes. ¿Qué ventajas tiene este instrumento para las empresas? En primer lugar, es un origen de fondos adicionales para traccionar iniciativas de I+D. Trabajamos por el lado de conocer mecanismos, incentivos por el lado de la oferta, como son los incentivos fiscales a las ayudas, pues ahora podemos combinar el pool de financiación de mis proyectos o de mis procesos de desarrollo con estos fondos adicionales por el lado de la demanda. Es una alianza público-privada, es una copartición en este proyecto por la parte pública y privada, anticipando a la necesidad de mercado. De alguna forma vamos a diagnosticar un reto, a trasladar una solución que posteriormente va a ser posible replicarla en soluciones que lleguen a mercado. Muy unido a este segundo punto, en muchos casos este comprador o usuario público es la llave para poder entrar en mercados regulados o bastante mediatizados por un organismo público que de otra forma quizás no podría entrar, ¿no? Entonces es muy importante valorar dentro de mi pool de servicios, de mis soluciones, aquellas que pueden ser dirigidas a estos compradores o usuarios públicos. Se cuentan en todos los procesos con escenarios de entornos reales, de usos reales, de escenarios de puesta en marcha de estos posibles prototipos o pilotos para validar la tecnología en este primer cliente de referencia, que será este usuario público o este comprador. Esto nos va a permitir escalar la solución con muchas más garantías y con mucha más solvencia de que he tenido un primer cliente en el cual he trabajado. Se puede participar, es muy importante desde el inicio. Yo os aconsejo que participéis desde el inicio, desde procesos, mecanismos informales, como pueden ser encuentros con posibles compradores, usuarios públicos para conocer ciertas tecnologías en potenciales retos que futuramente van a querer solucionar, posibles reuniones bilaterales que se puedan tener para plantear vuestras soluciones ante posibles retos de la administración. Incluso vosotros podéis diagnosticar posibles retos futuros de la administración y cómo plantear soluciones para ellos. Y luego tenemos pues, ya mecanismos formales como son las consultas preliminares al mercado, en las cuales bueno, pues ya es un levantar la mano por parte del organismo, en este caso contratante, y valorar ante esos retos que se encuentran qué posibles soluciones tecnológicas tiene el ecosistema innovador, ¿no?
Se comparte riesgos tecnológicos y financieros, como decimos aquí existe una compartición de riesgos, es un proyecto conjunto entre la administración pública, el organismo contratante y la parte privada, por lo tanto, bueno, pues esto también es importante desde el punto de vista que me están cubriendo prácticamente el 100% del proyecto con financiación pública, pero sí existe una compartición de riesgos que luego veremos en el disfrute de ventajas sobre la puesta en valor o la explotación de esa posible solución en mercado. La propiedad industrial muy importante e intelectual, los derechos de propiedad industrial e intelectual generados durante el proyecto, derivados de este proyecto de compra pública e innovación, siempre será de la empresa ofertante, siempre será de la entidad adjudicataria. No quita que luego haya un disfrute de un royalty por parte del usuario público comprador, pero la propiedad industrial aquí siempre será propietaria de la entidad adjudicataria. Obstáculos para trabajar, pues sí existen todavía obstáculos, muchos de ellos se está trabajando en cómo paliarlo, pero de momento, bueno, pues existen puntos, vamos a decir, con semáforos naranjas, ¿no? Por un lado está la complejidad de las reglas del juego, pues estamos acostumbrados a trabajar con una jerga de una ayuda pública, de un incentivo fiscal más de donde estoy muy familiarizado ya, llevamos años, y aquí pues existen otras reglas del juego que deben de ser conocidas. No es ni mejor ni peor, pero tengo que familiarizarme con ellas. Existe una normativa de contratación del sector público, hay unos pliegos que serían como las órdenes de base, un documento regulador que tengo que conocer y tengo que leer, y luego existe un mecanismo, una operativa a través de la plataforma de contratación del sector público o del organismo contratante o de la comunidad autónoma que sea competente. Los tiempos del proceso de CPI hemos dicho que son largos, se están tratando de acortar, pero en muchos casos puede, desde, como hemos dicho, desde la consulta primera de mercado, desde su publicación hasta la publicación de los pliegos, si llega a publicarse el pliego porque se considera que es oportuno las suficientes tecnologías que se han testado en esta consulta preliminar, pueden llegar al año y medio, incluso a los 2 años, en el mejor de los casos, algo menos de un año. Esto se está tratando de paliar, pero realmente penaliza las expectativas de la empresa en su planificación y en su realización. Genera pues, una falta de credibilidad en el mecanismo. Insisto que esto se está tratando de paliar, pero de momento pues, la temporalidad no es la que debería ser. Carencia de información. Bueno, pues eventos como el de hoy, este tipo de webinars que se están realizando cada vez de mayor medida, favorece el que se tome sensibilidad y exista una aproximación de este mecanismo a las pymes que quizás de otra forma no existiría. Por lo tanto, os invito a que realmente conozcáis o abordéis o participéis en este tipo de eventos y lo tengáis en cuenta. Existen conceptos sensibles, ya hemos hablado de los derechos de propiedad industrial e intelectual, conceptos como los royalties, que sería la participación, este disfrute de este organismo contratante de posibles beneficios de posible explotación de esta solución en el mercado en los años futuros, conceptos de coinversión, bueno, pues hay que familiarizarse con ello. Requisitos de solvencia técnica y económica, al acceder a cualquier proceso de CPI, igual que a cualquier proceso de contratación pública, va a requerir de una solvencia técnica, de avalar que tengo capacitación yo y las entidades con las que pueda ir, si conformo una UTE, de abordar esta solución técnica con garantías, y económica a nivel de solvencia económica de proyectos que haya de cifras de facturación en este ámbito de actuación. Gestión de plazos de pagos, es importante el tener claro cuál va a ser el circuito en el cual se van a ir desembolsando las contraprestaciones del contrato, si va a ser por hitos, si hay hitos intermedios, si va a existir algún anticipo a cuenta, avales que voy a tener que presentar, esto es importante tenerlos en cuenta. Y luego aquí estamos, los que trabajamos o trabajáis en el marco de programas de ayuda, estamos acostumbrados a conformar agrupaciones, acuerdos de consorcio, que no son entidades jurídicas, sino nos vincula a un contrato por los años vinculados a la ejecución de este proyecto colaborativo. En el caso de la compra pública e innovación, no se admitan este tipo de agrupaciones de consorcio, sino que tengo que configurar, en el caso que necesite distintos actores, puedo ir a través de uniones temporales
de empresa, una cosa se configura una entidad jurídica con estas integrantes durante la ejecución del proyecto, o también me admiten que vaya yo como entidad, vamos a decir, adjudicataria, tenga una vinculación con X subcontratistas que me pueden aportar distintos alcances del proyecto en la construcción de esta solución para ese pliego público. En cuanto a tips, consejos que yo os daría desde el punto de vista práctico, de cómo trabajamos con distintos actores en abordar estos procesos, os diré los que los que considero más relevantes, ¿no? El primero es hablar de planificación. Hay dos conceptos: planificar y estrategia, y con carácter previo. Tenemos que prever que van a empezar a darse procesos, como está ocurriendo desde finales del 25, que se va a dar una ola de procesos de CPI, sobre todo empujada por la programación operativa FEDE en la que estamos inmersos, y por dos convocatorias del Ministerio de Ciencia, FID, la convocatoria de fomento de la innovación por la demanda, la del año 24 y la del 25, en la cual la propuesta de resolución se verá en el próximo mes, en el mes de marzo. Esto va a arrojar distintos procesos de CPI al mercado, con lo cual tengo que planificar qué estrategia previa voy a desarrollar si estoy interesado en captar interés en estos procesos. Lo primero es saber qué productos o servicios innovadores tengo, y de estos productos o servicios innovadores aquellos que encajen o que den respuesta a ciertos retos por la parte del sector público, del usuario público, y que los identifique como tal. Por último, tengo que valorar qué potenciales compradores o usuarios públicos voy a tener. En este caso, identificar qué organismos contratantes, qué ayuntamiento, qué Administración General del Estado creo que son interesantes porque puedo dar solución a sus potenciales retos. Y por otra parte, tengo que tener una red de aliados, centros tecnológicos, universidades, otras entidades, puedan ser privadas, que trabajen conmigo como partners, ya sea subcontratistas o en esas posibles UTEs. Esto sería esta etapa de planificación estratégica. Por otra parte, la formación e información. Tengo que conocer este instrumento para poder abordarlo con garantías. Seleccionar qué oportunidades realmente van conmigo. No es ir a todos los procesos por ejemplo, de consultas preliminares al mercado por ser visible, sino realmente ir a aquellos procesos de consulta preliminar al mercado porque tienen que ver conmigo y me van a aportar, y plantear esta solución a esta consulta preliminar, a este reto, de una forma con cierta rigurosidad. Seguir este proceso, analizar el informe conclusivo que me dice qué entidades se han presentado, con qué entidades que se han presentado puede ir en colaboración o puede ser aliada, qué entidades pueden ser competencia. Seguir abordando esta linealidad de este proceso analizando el mapa de demanda hasta en su momento pues la publicación de este pliego. Valorar capacidades internas. Es importante saber con qué recursos, primero qué solvencia técnica tengo, con qué proyectos tengo similares, eh, qué proyectos, hablo tanto de posibles proyectos con el sector privado a nivel de contratos privados como con el sector público, o procesos de ayudas públicas que ya haya ejecutado. Esto me van a capacitar para poder responder a este pliego futuro. Solvencia económica, a nivel de facturación, en qué importes estoy. Me van a exigir unos niveles mínimos en torno al 35-40% de facturación para avalar esta oferta a la que vaya. Capacidad de recursos propios. Tengo capacidad para implicar a 2, 3, 4 o 5 personas durante 2 o 3 años en estos procesos. Puedo ir a un proceso, puedo ir a dos. Entonces es importante dimensionar los recursos propios de capacidad. Si voy a contratar más gente, qué capacidad. O sea, esto es importante, ¿no? A nivel de coste de oportunidad. Subcontratación útil. Luego, bueno, pues tendría que empezar a valorar antes de la publicación del pliego, en esos procesos de consulta preliminar que me han interesado, esos 2, 3 o un proceso que me ha interesado, ir valorando con qué aliados puedo ir. Si me interesa que vayan como subcontratistas, si me interesa un partenariado para configurar una UTE porque el proyecto es de mayor dimensión y entiendo que puede ser también una forma estratégica de generar una alianza con socios a futuro, pues esto tengo que empezar a configurarlo. Lectura, una vez que se publique el pliego, que ya entendemos que ese proceso bueno, pues, ha dado como resultado ese informe conclusivo y ese análisis por parte del organismo contratante, el ir adelante con ese pliego, le da suficiente garantía las soluciones que ha visto el mercado como para definir ese pliego. Es importante, una vez que se publique, leerlo de forma detenida.
que me dice qué tipo de CPI es, una compra pública precomercial, es una compra pública de tecnología innovadora, qué TRLs, qué niveles de madurez tecnológica me piden de inicio y de fin, pues de un 4 a un 7 me van a pedir, o sea, de un TRL de un proyecto, me exige un proyecto de I+D o me va a permitir ir a un proyecto más de innovación, una compra pública de tecnología innovadora con un planteamiento ya casi de aplicación a mercado, una solución finalista. ¿Qué criterios de valoración van a tener? Tanto en la parte de criterios objetivos, en lo que supone la valoración del sobre C, la valoración de la oferta económica, como en el sobre B, que sería la valoración del componente técnico, ¿no? Pues tengo que ver muy bien qué criterios de valoración y esa memoria técnica en cada uno de los apartados, qué me dicen y cómo se van a valorar, qué plazos, cuánto va a durar esta compra pública, qué temporalidad se maneja, es un proyecto de un año corto o me va a implicar recursos durante 2 años. Solvencia y garantía es muy importante, qué me exigen a nivel de solvencia técnica, qué importe voy a tener que justificar a nivel de solvencia técnica y económica, qué garantías, qué aval me van a pedir para, bueno, ya valorar si tengo esa línea de aval o tengo que empezar a hablar con el banco de cara a futuro. Los DPIs, cómo se van a lograr estos derechos de propiedad industrial, si se habla ya de un disfrute a través de un royalty, qué porcentaje de royalty, en qué plazos. Yo recomiendo luego hacer un checklist de la documentación para tener todo muy claro, hacer un tip de todos los puntos que me van a exigir, pues el DEU, las declaraciones, la memoria técnica, qué apartados tienen, la oferta económica, qué presupuesto me van a exigir, porcentaje de conversión, royalties, y en la técnica muy importante, a la hora de ir trabajando en la oferta técnica es muy importante limitar la extensión, seguramente me van a establecer una limitación máxima, ser muy claros en lo que me están pidiendo y responder a la funcionalidad del pliego. Aquí no es al peso, normalmente la oferta técnica es una oferta limitada en espacio, normalmente 30 a 40 hojas máxima, con lo cual tengo que ser muy exhausto, o sea, muy concreto, concretizar mucho lo que me están pidiendo. Capacidad de financiación de fases, muy importante. ¿Qué me están diciendo de los hitos de pago? ¿Cómo va a realizarse los pagos por cada uno de los hitos? ¿Va a haber una posibilidad de pedir un anticipo a cuenta en alguno de ellos? ¿Va a haber una prefinanciación al inicio? Esto es muy importante de cara a establecer un circuito de caja coherente. Procesos de CPI con cara y ojos, muy rápidamente. Bueno, es muy importante incidir en que ahora mismo estamos en la gran ola en el programa operativo FEDER 21-27. Estamos en el punto álgido de la ola. Yo desde el último trimestre del 25 hasta, yo calculo, finales de diciembre o primer trimestre del 27, vamos a ver numerosos pliegos, se publicarán respectivas licitaciones que vendrán sobre todo pues yo creo que un núcleo duro va a ser la convocatoria FID 24, que ya ha arrojado 20 proyectos de CPI aprobados, en algunos casos ya están publicándose las licitaciones, que son unos 125 millones de euros asignados, más la cofinanciación que ponga el organismo contratante. La convocatoria 25 se publicará en las resoluciones provisionales en el mes de marzo, arrojará otros 135 millones de euros en financiación FEDER nacional con la contraprestación de la cofinanciación que tendrá que poner el organismo contratante. Y tenemos una gran noticia, parece que la Comisión Europea nos va a permitir ampliar la ejecución de los proyectos más allá del 31 de diciembre del 28, nos iríamos a 31 de diciembre del 29. Tenemos también otros procesos que suman, como los procesos de CEDETI. Ya sabéis, la Oficina de Compra Pública Precomercial de CEDETI está arrojando procesos. FEDER Regional de las Comunidades Autónomas también está arrojando otros procesos y esto, bueno, pues realmente es una coyuntura muy interesante para que lo tengáis en cuenta. Por poner algún ejemplo que os toque de cerca, pues hablaré del gran programa de Málaga Abierta. Es un proceso de compra pública de tecnología innovadora que llegará a un TRL 8 o 9. Estamos a la espera de la publicación de pliegos, teóricamente es inminente, esperemos que sea en las próximas semanas. Son 4,8 millones de euros y su objetivo de este proceso es la definición, la configuración de una plataforma de servicios multidispositivo y multipropósito que se estructura en un entorno único e integra un conjunto todos los servicios digitales inteligentes interrelacionados, los que ya dispone la ciudad de Málaga, más los añadidos que se quieren mejorar y nutrir, que sirva tanto a la ciudad en sí como a la vida cotidiana de todos los ciudadanos y visitantes de la ciudad.
Como esta solución innovadora va a permitir integrar y mejorar los servicios municipales, ya lo hemos dicho, una plataforma digital que sea única y de fácil acceso, implementar tecnologías innovadoras como la IA, el blockchain y la realidad aumentada y crear pues, un entorno amigable de acceso intuitivo tanto para los ciudadanos como para los visitantes de la ciudad. Otro proyecto que creo muy interesante que tengáis en cuenta es todo lo que tenga que ver con duales, con todo lo que es el contexto, la importancia que va a tener el ámbito de la seguridad en estos próximos años y todo el concepto, ¿no?, de defensa civil. Aquí tenemos un proyecto muy interesante por parte de CEDETI, la Oficina de Compra Pública de CEDETI. El importe del presupuesto no se conoce, va a ser un presupuesto relevante. Estamos a la espera, se publicó el informe conclusivo en el mes creo que fue en el mes de septiembre, primeros de octubre, y estamos a la espera de pliegos que es inminente. Yo creo que será como mucho en las próximas 2 semanas. El objetivo es desarrollar un sistema autónomo terrestre multipropósito, como hemos dicho, para apoyar tanto unidades a pie como motorizadas y que puedan operar conjuntamente con otros tipos de vehículos, que posea una arquitectura abierta, modular, escalable. Y el objetivo es que sea de uso dual, como hemos dicho, en la versión defensa para las misiones de vigilancia, reconocimiento, transporte logístico, evacuación médica, y en la versión civil, pues sobre todo muy centrada en la intervención en misiones de emergencia. Otro proceso creo que interesante como concepto de programa es por parte del Servicio Murciano de Salud como organismo contratante de unos 4,4 millones cofinanciado con FEDER, con la ronda FIT 24. Está el programa de CPI. Este programa de CPI abarca tanto procesos de compra pública y tecnología innovadora, que nos llevará a soluciones ya muy tocantes al mercado, a TRLs 8, como abarcadora procesos de compra pública precomercial, que nos llevará a TRLs 7, a llevar al primer demo, el primer prototipo. Se cuenta ya con 4 actualizaciones de las consultas preliminares, 2 de ellas se cuenta con 2 informes conclusivos y se espera que en estos los retos que cuenta con estos 2 informes conclusivos, los pliegos se puedan publicar en breve. Cuenta con 12 retos, algunos van dirigidos un núcleo a la automatización de procesos, otros a la parte de empoderamiento del paciente y otros a la parte de sostenibilidad medioambiental en el circuito de los hospitales de servicio de salud. Aquí tenéis los 12 retos que abarcan, como hemos dicho, estos 4 ejes. Los 4 retos donde ya contamos con actualización de informe conclusivo son los señalados en rojita, y los 2 con los cuales ya contamos con informe conclusivo y se espera que la licitación, el pliego, salga en breve, son el AP3 de automatización inteligente de tareas repetidas y el SM3, eficiencia hídrica y conservación de agua en lavandería. Y por último, que creo que ya estoy agotando mi tiempo, iríamos a otro proceso abierto en Andalucía, que es el gran programa de Space Innova, el organismo contratante de la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación. El presupuesto es algo más de casi 16 millones de euros, con la publicación del informe conclusivo fue, si no recuerdo mal, en verano, en el mes de julio o agosto, y estamos a la espera de la publicación de los pliegos, que también esperamos que sea en el primer cuatrimestre del año. El objetivo es el desarrollo de tecnologías pseudosatélites basado en el desarrollo de soluciones estratosféricas de última generación como herramientas estratégicas que permitan impulsar la precisión y la eficiencia en actuaciones operativas relacionadas con la observación, las comunicaciones y el posicionamiento preciso en el territorio andaluz. Hay 2 retos, un reto 1 y un reto 2, que tienen distintos alcances, y yo creo que aquí ya daré luego, quiero destacar el gran programa de la Cartuja, el Parque Tecnológico de la Cartuja, que ahora comentará posteriormente Eva, y simplemente cerrar con una diapositiva que es la moraleja que me gustaría dejar, que es la importancia de propiciar un ecosistema innovador, donde la parte pública y el ecosistema privado hablen de forma dialogante y con carácter previo a la regulación de estos procesos, en estos diálogos abiertos, en estas charlas informativas previas a la definición de retos y a la definición de procesos,
creo que es muy importante en la preparación de las propuestas en el marco de estos procesos este enfoque que integra distintas perspectivas de conocimientos y capacidades de todos los actores, de centros tecnológicos, de universidades, de grandes empresas, de pymes y de startups, en este diálogo con la administración pública para el apoyar en la definición de estos próximos retos y estas posibles soluciones que se tengan en el mercado con carácter previo a la definición de estos procesos de compra pública iniciados con una consulta preliminar. Es clave la propiedad de entornos colaborativos que fomenten la generación de soluciones, incluso generar la posibilidad de construir ecosistema en torno a distintos retos que vayan a integrar y ajustar las necesidades del sector público y definir esos retos y esos posibles programas CPI de forma mucho más constructivos, contando con estos actores desde el inicio. Este trabajo conjunto no solo va a mejorar la calidad y fortaleceabilidad de las propuestas, sino también va a fomentar la creación de redes de cooperación estables, contribuyendo a este desarrollo de ecosistema colaborativo en torno a estas redes, en torno a estos retos públicos que vamos a tener que abordar hoy y en un futuro a medio y largo plazo. Y yo creo que sin más lo dejo aquí. Muchas gracias, Noelia, por tu intervención. Desde luego ha sido una oportunidad escucharte. Espero que, estoy segura que a todas las empresas asistentes ha sido una ponencia muy enriquecedora en la que hemos visto casos de uso que pueden ser de interés para nuestras empresas. Bueno, y a continuación damos paso a Eva Martín, directora de Innovación y Proyectos de Sevilla Tech Park, que nos va a contar ese gran caso práctico, ese caso de éxito del proyecto de CPI de Sevilla Tech Park. Cuando tú Muy quieras. bien, pues muchísimas gracias, buenos días a todos y en primer lugar muchas gracias al Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, a Maya y a Mercedes por darme la oportunidad de compartir con vosotros nuestro proyecto para intentar lograr una amplia participación en el mismo, ¿no? Que como ya os ha contado Noelia, pues bueno, son procesos largos y que requieren mucha participación. Voy a compartir pantalla, a ver si me deja, un segundo. Aquí. Yo creo que la veis, ¿no? Bueno, bueno, voy a intentar ser un poco directa y vamos a ir rápidamente a la parte interesante, ¿no? Que es, digamos, en el punto en el que nos encontramos de nuestro proyecto de compra pública de innovación. Pero bueno, quería primero hacer un pequeño marco, un pequeño contexto de dónde surge este proyecto de compra pública de innovación, que es la iniciativa de City Sevilla, la iniciativa general de colaboración público-privada. Os contaré qué fases hemos abordado ya del proyecto y lo que es la nueva planificación que tenemos para digamos, el plazo 2026-2028, ¿no? Y los hitos más relevantes, que yo creo que este año, pues bueno, es el año de las licitaciones y creo que puede ser relevante para aquellos que puedan tener participación en las mismas. Con respecto al origen, digamos, del proyecto de compra pública de innovación, es la iniciativa general de colaboración público-privada, ECITI Sevilla. Esta iniciativa se promueve a final de 2019 por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, Endesa y el Parque, que entonces era PCT Cartuja, ahora nos hemos cambiado la denominación y somos Sevilla Tech Park. Y es un proyecto en el que ya contamos con más de 90 entidades adheridas, en los que buscamos desarrollar en el parque un modelo de ciudad en ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible. Es decir, tiene una serie de vertientes que se organizaron, digamos, en 5 grupos de trabajo, que son los que veis abajo: movilidad, edificación, energía, digitalización. Después un grupo que es de comunicación y participación un poco más transversal. Pero digamos que los 4 grupos de trabajo técnico eran esos 4 que veis ahí abajo. En 2025 hemos hecho una renovación del protocolo general de actuación para seguir impulsando ECITI Sevilla y ha habido una reestructuración de los grupos de trabajo. Se han condensado, digamos, de alguna forma estos grupos técnicos: uno energía y edificios, otro espacios urbanos, infraestructuras y movilidad, y el de comunicación y participación, ¿vale? Esto es simplemente a efectos de actualización un poco de la estructura que sigue marcando el camino de ECITI Sevilla. En el origen del proyecto, ya os digo, la iniciativa de City Sevilla nace a final de 2019, y a lo largo del trabajo en los distintos grupos
de City Sevilla se van identificando una serie de retos en el ámbito de trabajo de cada uno de ellos que, bueno, pues que tenían un alto potencial innovador, del que a priori pensábamos que no existían soluciones en el mercado, y en 2022, con esta identificación de retos, se configura el proyecto de compra pública de innovación. Surge la oportunidad de buscar financiación a través de esta herramienta para poner en valor o para desarrollar estas soluciones innovadoras. Y el objetivo de este proyecto, que lleva por título también City Sevilla, es acelerar la incorporación de esos elementos innovadores al modelo de ciudad que pretende desarrollar City Sevilla y hacerlo de forma replicable, es decir, que sea algo extensible al resto de la ciudad y al resto de las sociedades andaluzas, bueno, españolas y europeas, ¿no? Ese es un poco la clave, ¿no?, del proyecto de CPI. Inicialmente el proyecto estaba compuesto de 12 retos, 12 actuaciones, que, bueno, pues como podéis ver en la tabla, partían de los grupos de trabajo. Entonces, trabajan sobre los ámbitos de energía, edificios, movilidad y digitalización, que son las tres últimas así más amarillitas. Este proyecto ya tiene financiación concedida por la Consejería de Innovación, de Universidad, Investigación e Innovación, correspondiente al FEDER del marco 21-27. Son en total 19.800.000 euros los que hay concedidos. Y, bueno, contaros un poco cuáles han sido las fases por las que hemos ido pasando en el proyecto y en qué punto nos encontramos ahora. Durante el año 2023 y 2024 fueron las fases en las que se trabajó para la consecución de la financiación, ¿vale? Fue concedido a través de 2 resoluciones, una final del 23 y otra final del 24. El año 2025 ha estado dedicado prácticamente a la realización de las consultas preliminares al mercado y ahora ya nos encontramos en este 2026, que será el año de las licitaciones, y los años 27 y 28 pues serán los años de desarrollo de las soluciones, ¿no?, de los contratos de compra pública de innovación. Este es el camino que hemos recorrido hasta el momento, ¿vale? Empezamos en 2023 lanzando una primera consulta preliminar al mercado con idea de acelerar el inicio del proyecto. Aquí ya se estaba trabajando la consecución de la financiación y era una forma de empujar, digamos, este inicio del proyecto. El año 2024, con la financiación ya parcialmente conseguida, se trabajó en un acuerdo marco para la contratación de los servicios de asistencia técnica que nos fuesen acompañando durante todo el proceso de compra pública de innovación. Y en el 2025, como ya os digo, lanzamos las 11 consultas preliminares restantes. Se actualizó la consulta que lanzamos en 2023, o sea, buscamos la actualización del grado de innovación de ese proyecto para, digamos, traerlo un poco al año en curso que teníamos. Y entre noviembre y diciembre cerramos todos los informes finales de las consultas y, bueno, por una serie de modificaciones que solicitamos y que ahora os contaré, ha habido que hacer una pequeña modificación del acuerdo marco por reestructuración del proyecto, que también hemos cerrado ahora a principios del año 26. Digamos, este es un poco el camino hasta el camino recorrido hasta el momento. Bueno, estos son los 12 informes finales que están publicados en el perfil del contratante de PCT Cartuja S.A. y en el apartado que tenemos específico de proyectos de compra pública de innovación en la página web, en sevillatecpar.es. Y ahora os contaré un poco resultados de la fase de consulta. Pues bueno, de las 12 actuaciones hemos recibido un total de 74 propuestas. Ahí veis un poco la distribución en cada una de las actuaciones. Perdón. Y han participado hasta 80 entidades diferentes, ¿vale? Ese es también un poco el nivel de participación en cada una de las actuaciones, en cada una de las consultas de las actuaciones. Y a raíz de las consultas, pues hemos ido sacando una serie de conclusiones, una serie de decisiones en las que, bueno, aquí hay un pequeño cuadro resumen que os cuento así brevemente lo más relevante. Por ejemplo, la actuación 1 habla de desarrollar en el parque un servicio de autoconsumo compartido y recursos de energía distribuidos. Habla de generación, almacenamiento y gestión inteligente de la energía en el ámbito del parque. Para el desarrollo de esta solución
se concluye que es necesario aumentar el presupuesto para cubrir un mayor alcance, sobre todo en la parte de generación energética. Se recomienda un tipo de CPI, que es el de compra pública de tecnología innovadora, está más cerca de mercado. En cuanto a la actuación 2, el sistema de alumbrado público inteligente, esta actuación en el ámbito del proyecto de compra pública de innovación, digamos, se apoya en un contrato, una licitación que el Ayuntamiento de Sevilla tiene en marcha y que está ahora mismo en curso para renovar todas las luminarias de Sevilla Tech Park. Es decir, que el alcance del proyecto de compra pública de innovación en esta actuación se definirá concretamente en los pliegos y está sujeto al alcance de la licitación del Ayuntamiento. Digamos, son dos licitaciones en las que uno es la renovación del mobiliario urbano, digamos, y otro es la incorporación de funcionalidades inteligentes y de digamos, de esa parte más innovadora, ¿no?, de lo que un sistema de alumbrado público puede hacer en un entorno Smart City, que es en el que nos movemos actualmente. En cuanto a las líneas 3 y 4, que son las de Mobility as a Service y Carpooling, estas dos líneas son las que, digamos, tenían un mayor grado de madurez después de realizar las consultas. Y vista la necesidad de algunas otras actuaciones de un mayor requerimiento de presupuesto, pues se ha decidido redirigir el presupuesto de estas dos líneas a otras líneas que tenían un mayor requerimiento para poder seguir adelante. Y de alguna forma los hemos eliminado del proyecto de compra pública de innovación, es decir, no seguirán en la fase de licitación, pero seguirán, digamos, en el marco general de la iniciativa eCity Sevilla, ¿no? En el área de movilidad pues se sigue trabajando en iniciativas relacionadas con carpooling y con Mobility as a Service, pero fuera, digamos, de este marco de compra pública de innovación. Y por lo demás, bueno, pues lo más relevante es que varias líneas se agrupan, ¿vale?, por la relación que tienen, el alcance que tienen los proyectos a desarrollar, pues se ve que es mucho más eficiente hacerla de maneras coordinadas y bueno, yo creo que ya más o menos este es el resumen. Ya, en cualquier caso, yo creo que os compartiremos las presentaciones por si queréis entrar un poquito más en detalle en cada una de ellas y ver un poco cuáles son los comentarios. Básicamente, todas las licitaciones están previstas dentro del primer semestre de este año, del 26, y como veis en el cuadro, la mayoría están muy orientadas, están muy cerca de mercado, están por el tipo de compra pública de tecnología innovadora, aunque haya en algún caso que todavía falta por definir efectivamente cuál es el punto de arranque, ¿no?, y cuál sería el TRL de inicio, ¿no?, y definir concretamente si hablamos de compra pública precomercial o de tecnología innovadora. En cuanto a modificaciones, como ya he dicho, durante el proceso de consulta preliminar al mercado ha habido una serie de conclusiones que hemos ido sacando y necesidades y se solicitaron, por tanto, una serie de modificaciones. La primera, ampliación del plazo, puesto que es verdad que el proceso del acuerdo marco de asistencia técnica nos consumió casi un año completo y era algo que no teníamos previsto. Solicitamos una ampliación del plazo del proyecto de forma que la ejecución de los proyectos pudiese extenderse hasta diciembre del 28. Y después esta estructuración del proyecto que os he contado así brevemente. Pasamos de tener 12 actuaciones a 6. ¿Vale? Las dos únicas líneas que de alguna forma se suprimen del proyecto de compra pública de innovación son la de Carpooling y Mobility as a Service, que son la 3 y la 4. El resto de las líneas permanecen en algún caso agregadas, ¿vale?, o coordinadas con otras. Entonces, aquí veis un poco cuál es el cuadro. Ese es el cuadro inicial donde veíamos los 12 retos con un presupuesto de ejecución eliminando, digamos, lo que era la parte de asistencia técnica, que eran 18.760.000, y se traduce en este nuevo cuadro de 6 actuaciones con el mismo presupuesto, 18.760.000, porque lo que tratamos es de usar un poco más eficientemente los recursos o de las actuaciones en las que realmente creíamos que la innovación podía ser relevante y de alguna forma, pues, si veis, la actuación 1 es el resultado de agregar la línea 1 y la 9, la de Building to Grid. La 2 agrega sistema de alumbrado público inteligente, además de actuación 6, que era la del sistema de control de accesos. Las 5, la 7 y la 8 son exactamente iguales, no varían, son actuaciones que se licitarán de manera independiente. Y la actuación 10
es la actuación agregada de todas las actuaciones relacionadas con digitalización, que es la infraestructura digital, plataforma de datos y la parte de sistema de gestión de eventos, emergencias con Gemelo Digital. ¿Vale? Esa es un poco la nueva estructura de nuestro proyecto de compra pública de innovación. Y un poco la planificación siguiente es que la licitación transcurra, digamos, durante este 2026 con idea de dejar 27 y 28 al desarrollo, ¿no?, de los contratos de compra pública de innovación, el desarrollo de esas soluciones innovadoras. Y por último ya, intentando ser lo más práctica posible, febrero y marzo estamos cerrando los contratos de asistencia técnica para la preparación de licitaciones, ya tenemos algunos cerrados, yo creo que entre esta semana y la que viene se cerrarán los restantes. Ya estamos trabajando en las licitaciones y la idea es publicarlas entre mayo y junio, ¿vale? Las 6 licitaciones deben salir entre mayo y junio publicadas, con idea de, bueno, pues poder adjudicar los contratos antes de final de año, ¿vale? Ese es un poco el escenario que tenemos por delante. Yo, bueno, agradeceros que me deis la oportunidad de hacer visible el proyecto y, sobre todo, intentar fomentar la participación en el mismo, porque al final lo que queremos es tener una buena concurrencia en las licitaciones para que el desarrollo de las soluciones sean relevantes al desarrollo del parque, que es lo que estamos buscando. Todos los proyectos, que yo creo que es una cosa que hemos planteado desde el inicio, están planteados probablemente más cercano a los 2 años de ejecución, porque en todos los proyectos la idea es meter una última fase, en algún caso de hasta 6 meses, de lo que es un piloto real, ¿vale? En entorno real en parque, y queremos que de verdad esas soluciones permanezcan y se conviertan en servicios y productos, digamos, que realmente tengan calado en nuestro parque. Y bueno, por ahí os dejo un poco la dirección de correo por si tenéis alguna duda o queréis ampliar algo de información, pues encantados de ayudaros. Y yo, por mi parte, voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Eva. Un proyecto muy interesante, una gran iniciativa, la de TechPark, que estoy segura bueno, que va a repercutir en toda Sevilla y en toda Andalucía. Por el chat, en principio, no he visto ninguna consulta ni duda. No sé si queréis ahora trasladar alguna. Tenéis la oportunidad de hablar con Eva y con Noelia. No sé si alguno de los asistentes que tenemos, bueno, pues somos en torno a 55 empresas las que están conectadas. Seguramente hay alguna consulta que trasladar. Si no, en el caso de que no llegase, de todas formas, vamos a pasaros las ponencias, tanto de Eva como Noelia, con lo cual ahí vais a tener una información detallada, ¿no?, de toda y el contacto tanto de Noelia como de Eva, que creo que es interesante también para cualquier consulta que tengan, ¿no? Pues en principio parece que no hay consulta. Lo habéis dejado todo muy claro y muy detallado. Mira, sí, hay una consulta para Eva. Dicen por aquí, me interesa participar en una parte de la línea A10, pero no en toda. ¿Cómo sería? Todavía, o sea, lo que está claro es que la línea 10 va a agregar la actuación 10, 11 y 12, esa será la licitación. Todavía no tenemos claro si vamos a hacer lotes, ¿vale? Para separar una de ellas. Sí puedo adelantar que la actuación 10 y 11 están tan ligadas y tan coordinadas que vamos a sacarlas juntas, va a ser un único lote seguro. La duda ahora mismo es si la actuación 12, que es la parte más de caso de uso de sistemas de gestión de emergencias con Gemelo Digital, pueda ser un lote separado. Ahí es donde todavía se está definiendo esa parte. Es lo que puedo adelantar, es simplemente que estéis pendientes de los pliegos y ahí se definirá cuál es la posibilidad real de participar en una única actuación, ¿no?, que en este caso podría ser la 12. De acuerdo, Eva. Mira, también nos comentan, esto sería para Noelia, dice que para los que desconocemos este tema un poco, ¿no?, de la compra pública innovadora, dice, lo que ha explicado Noelia parece algo complejo. Una empresa que desconoce esto, ¿por dónde empieza, Noelia? ¿Por dónde recomienda que se comience? A ver, yo creo, no sé si es una pequeña empresa, una startup, una gran empresa. Entiendo que por la pregunta debe ser una pequeña empresa o una pyme pequeñita. A ver, yo creo que en este punto lo primero es empaparte un poco de qué hace tu entorno, tu solución, las soluciones que tú tienes, tu actividad. ¿Tiene necesidad de acercarse al entorno público, al usuario público como primer demandante de la solución? La respuesta sería sí o no, y en función de eso
yo creo que el primer punto es abordar un proceso en compañía, introducirte como subcontratista de algún proceso con alguna entidad con la que puedas colaborar, no ir solo o no ir al primer proceso planteándote ser la única entidad a la que acudas, sino quizás ir como subcontratista o en una UTE con un pequeño paquete de trabajo, como cuando accedes a un proyecto en agrupación, a un consorcio, donde es tu primera vez, ¿no? Pues mide un poco los recursos, plantéate hacer una primera experiencia en algo que tenga sentido para ti y en un proceso quizás con una entidad aliada, pudiendo ir como subcontratista con un pequeño alcance en ese proceso, ¿no? Sí, en ese sentido, sí, Perdón. Noelia, de hecho, comentaban también por aquí que de qué forma pueden contactar las empresas interesadas para la formación de una UTE. Mm, A ver, aquí hablamos un poco, vuelvo al entorno de ecosistema colaborativo. Nosotros o mi misión dentro de Ametic o también la colaboración que tenemos con APTE a nivel de compra pública es tratar de generar estos espacios donde, bueno, pues en el caso de APTE se ha creado como un grupo de trabajo, en Ametic se ha creado un grupo de trabajo, generar ecosistemas, tratar de generar grupos de trabajo o entornos que propicien en que distintas entidades con distintas casuísticas y naturaleza, centros tecnológicos, universidades puedan conocerse y establecer posibles alianzas. A ver, Eva ha hablado un poco de las fechas de pliego, ¿no? Pues en torno a mayo-junio. El preparar una configuración de una UTE cuando sale el pliego es ardua tarea, o sea, ya tienes que tratar de tener, vamos a decir, los noviazgos realizados con carácter previo. Entonces, yo lo que os invitaría a que leáis los informes conclusivos de los distintos, de aquellos procesos que estáis interesados por temática, porque ese organismo público me interesa porque tengo una solución que va muy ad hoc. Me he presentado no a la consulta preliminar, no importa, pero que se lea el informe conclusivo, se vea qué entidades han tenido interés, oye, a esta la conozco, esta entidad puedo hablar con ellos y generéis un diálogo con entidades del ecosistema que puedan tener interés para empezar a valorar si tiene un posible sentido el generar una UTE o hay una entidad tractora, que va a ser la entidad adjudicataria, y participáis en una escalada, como subcontratista de la misma, planteando un aporte, un alcance. ujú. ¿Vale? Pero lo primero es que sean conscientes de que esto existe, que existen procesos, que no son insalvables los obstáculos. La cosa es que, bueno, tengo que familiarizarla con la jerga, con los tiempos y tengo que conocer un poco la secuencia del proceso. Ujú, vale. Que Esa entidades cons- como vosotros, como APTE, como Ametic, como en este caso voy a decir, como consultoras como Incotec, estamos para ayudaros. Eh, es un proceso que es transparente, o sea, en cada momento se va a ir publicando la información, con lo cual es muy intuitivo también de ir siguiendo ese proceso. ujú, ¿Vale? vale. Esta consulta es para Eva. Te preguntan, Eva, que cómo se inició el proceso de lanzar la CPI, en vuestro caso en TEDPAR. Es decir, cómo se genera la idea y solicitud posterior. ¿Surgió de una necesidad? Entiendo que sí, ¿no? En nuestro caso, yo he dado algunas pinceladas al inicio. Los retos o, digamos, los casos de uso que queríamos abordar surgen de los grupos de trabajo de CITI desde el 2019, que nos ponemos a trabajar sin tener en mente compra pública e innovación. Esto es una realidad. O sea, se identifican una serie de retos y surge la oportunidad en 2022. Oye, pues tenemos esa posible vía de conformar un proyecto de compra pública e innovación para lograr financiación y poder hacer realidad, digamos, el desarrollo de esas soluciones. Entonces, surge de esas necesidades detectadas entre el 19 y el 22 al inicio del proyecto de City Sevilla, efectivamente. Son necesidades que surgieron en ese tramo de la iniciativa. Bueno, pues parece que han quedado resueltas las dudas. No hay ninguna más por aquí. En este caso, nada, agradeceros a las dos un millón de gracias porque han sido dos ponencias muy, bueno, muy enriquecedoras y productivas para todos. Y nada más, agradeceros también a todos los asistentes, a todas las empresas que habéis estado ahí. Y bueno, comentaros que os vamos a pasar las ponencias, como hemos dicho, las transparencias para que tengáis una información más detallada. Y nada más, nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Feliz semana.